Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti.
Te adoramos, oh Señor. Bendiciones, amados hermanos, el Señor les bendiga. Gracias le doy al Padre Eterno porque me permite estar aquí con ustedes una vez más en este inicio de semana, en lo que es esta mañana, para poder compartir su santa y bendita palabra. Gracias le doy al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso, y Él ha sido misericordioso. Le doy gracias al Padre. Ustedes discúlpenme si en algún momento llegan a ver algún problema con el audio porque no sé qué pasa, pero últimamente estoy teniendo problemas con el micrófono para hablar. Me tocó cambiarlo, de hecho, porque estuve teniendo inconvenientes aún para, para otras cosas que he venido haciendo y realmente no ha sido fácil. Pero bueno, gloria al Señor porque nos permite, a pesar de todo, estar aquí y poder compartir su palabra. Vamos a orar ya para ver lo que será esta parte final de este capítulo 9 del libro de Mateo. Le doy gracias al Señor porque sé que hasta el día de hoy, hasta el momento, ha sido Él guiándonos, ha sido Él respaldándonos y ha sido Él ayudándonos en medio de nuestro pecado, en medio de nuestros errores, en medio de nuestras fallas. Él ha estado ahí. Y pues bueno, mis hermanos, les invito a que me acompañen a orar para colocar en manos del Señor este momento. Padre eterno, Señor, en tus manos, Señor, está nuestra vida. En tus manos, Señor, mi Rey, estamos, mi Rey. Gracias, eterno, gracias, Padre Santo, porque nos das el privilegio de poder acercarnos ante ti, Señor, en este inicio de semana, para poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque eres tú quien colocas en nosotros el querer como el hacer. Eres tú quien colocas en nosotros, Señor, el querer estar aquí, el querer acercarnos ante ti y el querer aprender más de ti. Gracias, Señor, te damos, Padre. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Perdónanos por las veces, Señor, mi Rey, que no hemos hecho lo correcto ante ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, te fallamos, Padre, y no nos damos cuenta. Perdónanos, mi Rey. Padre, yo sé que tú tienes el control de este espacio, Señor. Yo lo sé, Padre Santo. Tú estás en control, Señor, de todo el sistema, Señor, mi Rey, Padre Santo. Tú tienes el control, Señor, de todo, Señor, del micrófono, de cada hermano, Señor, aún del internet, Señor. Tienes el control de absolutamente todo, Padre, y que todo sea llevado a cabo conforme a tu perfecta voluntad. Yo te doy gracias por la vida de nuestro pastor. Bendícele a él, a su familia. Gracias por cada hermano, Padre. Guarda cada matrimonio, Señor, mi Rey, de la congregación. Guarda cada hermano, Señor. Bendíceles, mi Rey. Guarda esta ciudad Cartagena. Guarda, Señor, a nuestro alcalde, a nuestro presidente también. Bendíceles, Padre Santo, y dale sabiduría para poder dirigir esta nación. Gracias, Señor, te damos, mi Rey. Tú eres bueno y más que bueno, Padre. En tus manos, Señor, está nuestra vida. En tus manos estamos nosotros y en tus manos coloco este momento. Padre, que seas tú hablando a tu pueblo, que no sean palabras de hombre, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Alabado seas tú, bendito seas tú. En el nombre amado de Yeshua, de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero que me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Quiero que me acompañen aquí a las diapositivas. Veamos. Fíjense que ya hoy vamos a tomar ya los últimos versos del 27 al 38. Vamos a leer los versos del 27 al 38. Pero primeramente quiero que me acompañen a leer los versos del 27 al 34. Vamos a leer en la versión Reina Valera y vamos a leer en la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Quiero que me acompañen a leerlo primero en la versión Reina Valera, que dice: Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa.
Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Ahora quiero que me acompañen a ver este mismo pasaje, pero en la versión Kadosh israelita mesiánica. Recuerden, para quizás aquellos que apenas se conectan, que no llevan la secuencia de todo el estudio, recuerden que estamos tomando siempre dos versiones griegas, dos versiones hebreas. ¿Cómo así? Dos versiones que son traducidas del griego al español y dos versiones que son traducidas del hebreo al español. En este caso, nada más estoy colocando dos. ¿Por qué? Porque como el texto es bastante largo, colocar las cuatro tiende a ser bastante. O sea, tiende a verse la diapositiva muy llena de mucha información y esa tampoco es la idea. Entonces, por eso, cuando son así los textos muy grandes, coloco nada más las dos versiones, las cuales voy a leer, para que pues se vea la diapositiva con una mejor, con una mejor, en este caso, visión para aquellos que la están observando. Entonces, vamos a ver ahorita en la Biblia K2 israelita mesiánica. Dice, saliendo Yahshua de allí, dos ciegos empezaron a seguirlo gritando, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Cuando entró a la casa, los ciegos vinieron a él y Yahshua les dijo, ¿ustedes creen que yo tengo el poder para hacer esto? Ellos respondieron, sí, Adón. Entonces tocó sus ojos y dijo, que se ha hecho con ustedes de acuerdo a su confianza, o sea, de acuerdo a su fe. Y la vista le fue restaurada. Yahshua les advirtió severamente, miren, que nadie lo sepa, pero por el contrario, ellos se fueron y divulgaron su fama por todo el distrito. Mientras ellos se iban de allí, se trajeron un hombre mudo, controlado por un demonio. Después que el demonio fue echado, el hombre que había estado mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nada, nada, nada como esto ha sido visto en Israel. Pero los perugín, o sea, los fariseos dijeron, ¿qué dijeron los perugín? Es por el gobernador de los demonios que le echa fuera demonios. Entonces vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Primera pregunta, ¿en qué estaban creyendo los dos ciegos? Segunda, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La pregunta es, ¿a qué tierra se refieren? Tercero, entendiendo lo dicho por los fariseos. Y cuarto, significado profético de los dos ciegos. Entonces, fíjense, primera pregunta, ¿en qué estaban creyendo los dos ciegos? Vamos a ver. Como lo habíamos dicho antes, ya lo habíamos dicho en el domingo anterior para los que estuvieron, espero que se puedan acordar. Siempre que vemos en las escrituras que Yeshua sanaba a una persona y le decía, tu fe te ha sanado, o le preguntaba, ¿creéis que puedo hacer esto? Las personas que recibían los milagros tenían en mente un texto de las escrituras y en base a ese texto en el que creían iban con la confianza de que serían sanados. O sea, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos no solamente se acercaban a nuestro Salvador porque sí, ellos se acercaban con una base, con un fundamento. O sea, ellos tenían un fundamento para decir, ese que está allá me va a sanar. Ellos no se acercaban solamente porque sí. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y en este caso, los dos ciegos, al llamarlo hijo de David, primero estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, el descendiente de David, que sería el rey para siempre, tal como está profetizado. Por tal motivo tenían presente los siguientes pasajes. Jeremías 23:5 que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Recuerden que los ciegos le llaman hijo de David. O sea, están reconociendo que nuestro Salvador es el Mesías prometido. Ellos lo están reconociendo. Ellos tienen esos textos en mente que hablan de ese Mesías prometido, hijo de David. También textos como Isaías 9 del 6 al 7 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de Shalom, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién? De David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará. Amén. Y no solamente creían que Jesús era el Mesías prometido, el hijo de David, sino que también ese mismo vendría a sanar sus enfermedades. Isaías 42 del 6 al 7 que dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de quienes, de las naciones. O sea, nuestro Salvador iba a ser luz para las naciones, para que abras los ojos de quienes, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, en tinieblas, en tinieblas. Entonces vemos que según la profecía de Isaías 42 y decía al 7, nuestro Salvador bendiga abrirle los ojos a los ciegos. Ahora bien, ese tema de abrir los ojos a los ciegos no solamente tiene que ver con el tema físico, de que tú estés ciego, o en el caso de los dos ciegos que estaban físicamente ciegos, no podían ver, sino también de la ceguera espiritual. El Señor vendría a abrir nuestros ojos, esa ceguera espiritual en la cual estábamos. Y eso va a ser muy importante para el último punto dentro de estos versículos. Que dice Isaías 29 del 17 al 19. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? Y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Cuál libro? Pues el que ya está escrito, en lo que se conoce como Pentateuco, los primeros 5 libros de la escritura. Escucharán el del libro. Y los ojos, o sea, cuando yo escuche esas palabras, cuando yo escuche ese libro, ¿qué pasará? Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Nuevamente se recalca que el Señor iba a quitar, ¿cierto?, esa ceguera a los ciegos en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ahora bien, vamos al siguiente punto. Divulgaron la fama de él por toda la tierra. ¿A qué tierra se refiere? Pero ojo, vamos a ir recapitulando. Como ya nosotros le hemos venido explicando antes, siempre me gusta tratar de poquito a poco ir recordando hasta el punto de que se tenga claro, presente siempre en todo el estudio. Y es que sabemos que la palabra fe en hebreo es la palabra emuná, que tiene que ver con una confianza en el Señor, y esa confianza te lleva a una obediencia. Claro, los ciegos en este caso estaban confiando en nuestro Salvador, estaban confiando. ¿Confiando en qué? En lo que ya habían dicho los profetas. Y conforme a esa confianza, ellos actuaron. Ellos actuaron en obediencia a lo que ya los profetas habían dicho. Por eso es que cuando nuestro Salvador les dice, y tu fe te ha sanado, en otras palabras es como si les estuviese diciendo, tu confianza, tu obediencia al Señor, a la Escritura y a lo que dicen los profetas es lo que te ha sanado. Entonces, así como vimos en el caso de la mujer con el flujo de sangre, aquí estamos viendo el caso de dos ciegos. Vemos que ¿qué fue lo que le sanó? Su obediencia al Señor, su obediencia. O sea, muchas de las cosas que nos pasan en la vida, malas, es porque no estamos siendo obedientes. Ojo, muchas, no todas. Porque, vuelvo y recalco en el ejemplo de Job que estamos tocando con nuestro hermano José Alfredo los días miércoles. Job era una persona íntegra delante del Padre, con sus defectos, claro. Pero Job lo que le pasó no fue por desobediencia, fue porque el Señor así lo permitió en su vida. Entonces no está bien generalizar. Bíblicamente no es correcto en ese aspecto. Entonces aquí nos damos cuenta de que mis hermanos, si realmente queremos ver la bendición del Señor en nuestra vida, tenemos que empezar por ser obedientes. Fíjense que a mí nunca se me olvidan las palabras que el Señor les da a Josué. Josué 1 del 7 al 9, que dice que nos esforcemos, que seamos valientes. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué debemos esforzarnos y ser valientes?
en obedecer lo que ya el Señor nos ha dado, sus mandamientos. Y cuando Él nos obedezca, y cuando nosotros lo obedezcamos, ¿qué ha de pasar? De que el Señor estará con nosotros por donde quiera que vayamos. Y dice, y todo lo que hagas te prosperará, será bendito, será bendecido. ¿Esto qué quiere decir? Que la clave del éxito, la clave del éxito hablando terrenalmente, en el sentido de uno vivir una vida bendecida, ojo, no con los lujos, eso no confundamos el ser bendecido con el tener todos los lujos del mundo, no lo confundamos. De hecho, recuerden la oración en Proverbios, Señor, no me des riqueza ni me des pobreza, dame el pan necesario, ¿cierto? Entonces, no confundamos ambas cosas. El vivir una vida bendecida en esta tierra, vivir una vida en paz, en tranquilidad, es vivir una vida agradando al Señor, obedeciéndole a Él, con la familia unida, todos unidos, un matrimonio hermoso, un matrimonio fuerte. Eso es vivir una vida bendecida, hablando desde lo que nosotros vivimos en esta tierra como seres humanos y que el Padre también nos permite vivir. Pero toda esa vida bendecida, toda esa vida próspera, parte de un principio y es la obediencia a los mandamientos del Señor. Tú esfuérzate en obedecer lo que el Señor te dice en su palabra. Que el Señor va a bendecir cada paso que des. ¿Y por qué va a bendecir cada paso que des? Porque cada paso que tú estás dando en la vida, lo estás dando conforme a lo que el Señor te deja en dónde? En su palabra. Por eso es que tus pasos son benditos. Vean, mis hermanos, yo les soy sincero. Una de las cosas que yo le pido al Señor, yo digo, Señor Padre Santo, que a pesar de todo, de mis compromisos, mis obligaciones, no permitas que nunca, pero que nunca, Señor, me desenfoque. Porque ¿qué pasa, mis hermanos? Muchas veces las cosas de la vida nos hacen desenfocar. Nos hacen desenfocar de lo más importante en esta vida, que es obedecer al Señor, vivir para Él. A veces el trabajo, los estudios, los compromisos, todas esas cosas que hacen, muchas veces, si no nos mantenemos firmes, nos pueden estar desenfocando. Entonces le empezamos a dar prioridad más a otras cosas que al Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Esfuérzate en mí, esfuérzate en obedecerme, esfuérzate en leer mi palabra, esfuérzate en estar en comunión conmigo, esfuérzate cada día, esfuérzate, como le dice Pablo a Timoteo, procura cada día presentarte delante de Dios como aquel cordero digno que no tiene nada de qué avergonzarse. Esfuérzate, esfuérzate cada día. Solamente esfuérzate allí, que el resto de las cosas se van a ir dando. Y a eso les invito, mis hermanos, a no desenfocarnos, a mantener nuestra mirada fija en el Señor y el Señor hará el resto. Estos dos ciegos tenían su mirada fija en lo que decían los profetas. Y conforme a eso estaban obedeciendo, estaban caminando. Y el Señor les bendijo, les quitó su enfermedad. Asimismo, enfoquémonos en el Señor, en obedecerle a Él. Y créanme, mis hermanos, que el resto de las cosas el Señor las irá quitando o nos irá dando. Quitará lo que no y pondrá lo que sí. Pero solamente Él lo hará cuando nosotros realmente nos dispongamos a obedecerle de todo corazón. Amén. Ahora sí, pasemos al siguiente punto. Divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. La pregunta es, ¿a qué tierra se refieren? La tierra en la que se empezó a divulgar la fama de nuestro Salvador fue en Capernaum, que en hebreo es Kefer Nahum, que significa aldea de reposo. Nuestro Salvador termina el capítulo 8 en Gadara. Recuerden los demonios gadarenos, recuerdan lo que sucedió en Gadara. Bueno, luego de estar en Gadara, él se dirige a Capernaum, que es el espacio donde se desenlaza todo el capítulo 9. O sea, todo el capítulo 9, todo lo que nosotros empezamos a ver en el capítulo 9 se desenlaza en un lugar, Capernaum. Y ahí fue donde se empezó a divulgar, en esa tierra, en Capernaum, fue donde se empezó a divulgar la fama de nuestro Salvador. Ojo, ya eso venía desde antes, de igual forma. Pero acorde a lo que dice el texto, dentro de su texto inmediato se refiere a Capernaum, esa tierra. Ahora bien, vamos a entender lo dicho por los fariseos.
Los fariseos al final dicen lo siguiente, es por el gobernador de los demonios que le echa fuera demonios. Sorprendentemente, los fariseos se estaban cerrando a evidencias que ellos mismos habían puesto acerca de la identidad del Mesías. Ellos mismos habían hecho tradiciones en el sentido de que solo el Mesías iba a ser capaz de hacer esos milagros. Pero cuando lo ven, como no querían reconocer que él era el Mesías, tenían que inventar algún disparate argumentando que por el poder del diablo estaba haciendo esos milagros tan maravillosos. O sea, los fariseos no querían aceptarlo, pero ojo, eso trasciende más allá porque no fue solamente porque ellos no querían aceptar a Jesús como Mesías, porque ellos mismos sabían que las evidencias del Mesías iba a hacer esa, el hacer milagros, el hacer todas esas cosas sorprendentes. Pero ellos cuando lo ven, ellos se chocan y se dicen, no, no podemos aceptarlo como Mesías. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Pero esta problemática trasciende más allá porque por motivos personales a los fariseos no les convenía reconocer que Jesús, Yeshua, pues el Mesías prometido. O sea, realmente, mis hermanos, no crean, los fariseos veían a nuestro Salvador haciendo todos esos milagros, se sorprendían, porque claro que se van a sorprender, y claro que decían, será este el Mesías prometido. Aparte que aunque ustedes no lo crean, como lo habíamos visto en la introducción, en el primer tema que dimos, entendiendo el siglo I, y había muchos antes a nuestro Salvador que se habían anunciado como el Mesías prometido. Entonces dicen, no, no podemos aceptar a este como el Mesías. No nos conviene aceptarlo. Pero ¿por qué a los fariseos no les convenía aceptar a nuestro Salvador como el Mesías? Vamos a ver. La problemática radica en que muchos de los fariseos ya vivían de estar enseñando a la gente. Ellos no estaban dispuestos a entregarle el lugar al Mesías, al rey de Israel. Los sacerdotes en su momento dijeron, o él o nosotros, y decidieron que mejor ellos. Claro, porque es que si ellos aceptaban a Jesús como el Mesías, solo pónganse a pensar en esto, de que tenemos a un maestro en ese momento, fariseo, se le llama como fariseo, puede ser de la casa de Gilel, puede ser de la casa de Shammai, no se sabe, pero solo imaginémonos ese maestro ahí, fariseo. Ese maestro fariseo, obviamente, claro, digamos, nuestro Salvador no ha venido, el Mesías no ha llegado, se está esperando el Mesías. Entonces, claro, cuando ellos ven y ven las cosas sorprendentes que hace nuestro Salvador, dicen, uy, este es el Mesías. Pero ahora viene el conflicto. Pero es que si aceptamos a este Mesías, nos toca suceder todo, o sea, dejar a la gente, nos toca dejar de enseñar, porque ahora ¿quién va a enseñar quién es? Pues el Mesías prometido. Él tiene la palabra del Señor revelada, la mejor palabra revelada la tiene Él. Entonces, claro, ¿a dónde queda nuestra palabra? ¿A dónde queda nuestra interpretación? Pues por el piso. Porque ¿a quién va a seguir la gente? Pues al Mesías prometido, porque es aquel que se está esperando. Es decir, miércoles, pero ¿y si lo aceptamos a Él como el Mesías y la platica después dónde? Y después cómo hacemos para sostener la vida que llevamos, porque llevan una vida cómoda. Recuerden que los maestros, eso también lo vimos en Entendiendo el siglo I, los maestros en ese momento vivían en la clase media casi alta, porque tenían una influencia con los romanos bastante fuerte. Y que vamos a ver más adelante y vamos a entender por qué nuestro Salvador dice palabras como las que dice. Nuestro Salvador ve al pueblo y dice, mi pueblo, yo hoy lo veo como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque los maestros que estaban en ese momento, entre comillas, estaban ahí para guiar al pueblo, pero es mentira. Estaban ahí para mantener su poder político y económico firme. Y eso lo hacían a través del pueblo. Entonces, todo era una corrupción dada en ese momento que ellos dicen, si aceptamos a este como el Mesías, se nos quita el liderato, se nos quita todo. O sea, nuestro imperio se cae. Entonces no podían aceptarlo. O sea, no les convenía aceptarlo. Y esa era la problemática. ¿Por qué los fariseos se resistían tanto? A pesar de ver todo, a pesar de ver cómo las profecías se cumplían. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no les convenía. Porque sabían que si lo hacían, toda la gente a quién se le iba a ir, toda la gente se le iba e iba donde el Mesías. Porque dicen, pues ya para qué vamos a escuchar a este si ya está el Mesías aquí. Pues no les convenía eso. Actualmente esto es una realidad, ya que alguien que está comprometido con su sistema religioso, en donde le dan las indicaciones de lo que tiene que enseñar, de cómo debe enseñarlo y cómo debe interpretarlo,
Es normal que cuando de repente comienza a ver cosas en la escritura que no concuerdan con sus enseñanzas e interpretaciones preestablecidas, le sea difícil aceptarlo, teniendo únicamente dos opciones: o deja el sistema en el que está y el movimiento religioso y se pone a estudiar la palabra, o te afianzas al sistema y te riges por las doctrinas y los dogmas de las religiones. Así que eso es lo que pasó, y lo más fácil es decir que esas enseñanzas son diabólicas y nada bíblicas. O sea, lo que pasó con los fariseos hoy es una realidad también. ¿Por qué es una realidad? Porque vemos, ¿cierto?, que muchas personas están bajo un sistema religioso que no quieren salir de su sistema religioso. Y claro, cuando escuchan una palabra, ¿cierto?, que para ellos no va acorde a su sistema religioso, ¿qué hacen? La rechazan. Dicen, no, esto no es del Señor, esto es del diablo. Esto no es bíblico, esto no es bíblico. Y está ahí, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque no es que vaya en contra de la palabra, va en contra de su sistema religioso. Y ojo, mis hermanos, aquí no estamos para ver quién está y quién está en un sistema religioso, porque de esto no se trata. Se trata de nosotros, más bien, analizar nuestra vida y ver si en algún momento hemos caído en el error de defender nuestro sistema religioso o de más bien defender lo que la palabra del Señor dice. Porque ahora no es decir, no, pero es que yo no estoy en un sistema religioso, yo estoy en la verdadera doctrina, yo estoy en la verdadera enseñanza de la palabra. Ese es el hermano, que está, ese sí, pero yo no, no. Esto no se trata de eso, mis hermanos. Aquí no nos coloquemos en ese plan, porque no nos queda. ¿Y por qué no nos queda? Porque sencillamente no somos nadie para hacer tal cosa. Sencillamente es analizar nuestra vida, pedirle perdón al Señor por las veces que viendo lo que está ahí en su palabra lo hemos negado y hemos dicho no por defender no lo que la palabra dice, sino nuestro sistema religioso. Analízate tú, mírate tú, antes de querer estar pensando en el hermano. Y eso que vivían los fariseos y como actuaron los fariseos, es como hoy nosotros muchas veces hemos actuado, me incluyo. Me incluyo ahí primeramente, ahí el primerito en la fila, me incluyo. Porque muchas veces se nos está mostrando algo en la palabra y estamos peleando, pero no estamos peleando para defender la palabra, estamos peleando para defender nuestra interpretación acomodada al sistema religioso de la palabra. Y así nos pasa, mis hermanos. Entonces, es pedirle al Señor que nos ayude a que dejemos de pelear con la palabra y más bien que hagamos, la aceptemos, porque si está ahí es por algo. Amén. Entonces, eso que vivían los fariseos en ese momento también se está viviendo hoy en muchos de nosotros. Amén. Y se trata de analizar nuestra vida y de ver si hemos realmente pecado en esto. Ahora bien, ya entendiendo, cierto, lo dicho por los fariseos, entendiendo por qué lo decían, ahora vamos a ver el significado profético de los dos ciegos, porque los dos ciegos tienen un significado profético. Entonces quiero que me acompañen a ver. Para entender el significado profético debemos saber de antemano lo sucedido con el pueblo del Señor, lo cual es lo siguiente. En el año 1902 a.C., el Reino Unido de Israel se dividió luego de 120 años. O sea, el pueblo de Israel había estado 120 años unidos, 12 tribus unidas, pero en el año 902 a.C. se dividió. El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Ambos reinos pecaron delante de Dios y últimamente ambos fueron destruidos. Primero, el reino de Israel cayó en manos de Asiria en el año 722 a.C., luego de 181 años. El reino de Israel al norte, ¿cierto? Fue llamado, fíjense cómo le llamaban al reino de Israel del norte: la casa de Israel, la casa de José, la casa de Efraín y Samaria, ¿cierto? Porque en el norte la capital terminó siendo ¿cuál? Samaria. Ahí vamos a entender más adelante la disputa entre muchos de los judíos y samaritanos. ¿Vieron? Muy importante entender esto. Estaban compuestos por ¿cuántas tribus? Por 10 tribus. O sea, el norte, cuando el pueblo se divide, el norte estaba compuesto por ¿cuántas tribus? Por 10 tribus. El reino de Judá cayó ante Babilonia en el año 586 a.C., luego de 316 años. El reino de Judá al sur estaba compuesto por las tribus de Judá, de Benjamín, los levitas. Bueno, los levitas algunos, porque
Recuerden que también algunos levitas estaban en el sur, en el norte, perdón. ¿Por qué? Porque recordemos que la función de los levitas era que era apoyar en el tema del sacerdocio, ¿cierto? Llevar la palabra. Entonces los levitas estaban tanto en el norte como en el sur. O sea, no era una tribu que tenía territorio. Porque recuerden que dice el Señor, y yo seré su heredad. Yo seré su heredad. O sea, la heredad de los levitas era el Señor. Amén. O sea que los levitas estaban tanto en el norte como en el sur. Y algunos desertores del reino del norte. También se llama la casa de Judá y Jerusalén. También recibe otros nombres, pero estos son los más primordiales. Entonces aquí nos damos cuenta de algo, mis hermanos, y es lo siguiente. Para poder entender el significado profético de los dos ciegos, debemos entender algo primeramente, y es que el reino del Señor, el reino de Israel, el reino de Israel, el pueblo del Padre, se divide en el norte y en el sur. Al norte van ¿cuántas tribus? 10 tribus. Y al sur ¿cuántas tribus van? 2 tribus, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que al reino del norte lo tomó ¿quién? Asiria. ¿Y quién tomó al sur? Babilonia. A los de Asiria, en este caso, cuando toma Asiria, toma el norte, ¿qué pasa? El norte nunca vuelve. El norte se esparció entre todas las naciones. El norte nunca volvió. Nunca volvió. Pero ¿qué pasó con el sur? El sur sí volvió. Que en este caso hablando de Judá. Judá fue llevada al cautiverio por Babilonia, pero Judá vuelve al territorio. Por eso es que aquí entendemos que cuando nuestro Salvador llega, ¿con quién se encuentra? Pues con que la mayoría son de la tribu de, ¿qué? De Judá. Que los de la tribu de Judá tienen un gentilicio. ¿Cuál es? Judíos. ¿Quiénes son los judíos en ese momento? Los de la tribu de Judá. Los judíos no es todo Israel, porque Israel son 12 tribus. ¿Y los judíos cuáles son? Los de la tribu de Judá. En este caso, los de José, son de la tribu de José, ¿cierto? O sea, y estaban todas las tribus, todas las tribus. El norte, ¿qué pasó con el norte? Reitero, el norte se esparció entre todas las naciones. ¿Qué pasó con el sur? Volvió, quedó en el territorio, aunque muchos también se quedaron en las otras naciones, porque no todos volvieron. Cuando el pueblo vuelve de Babilonia, el sur, Judá, cuando Judá vuelve de Babilonia, ¿cierto? Solamente vuelve el 5% del pueblo, porque el otro ya estaba en Babilonia, ya tenía su casa en Babilonia, ya tenía familia en Babilonia, ya tenía su negocio en Babilonia, entonces yo para qué me voy a regresar, yo mejor me quedo. Entonces muchos se quedaron. Fíjese lo que dice Jeremías 50 del 17 al 19. Rebaño descarriado es quién? Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Claro, el rey de Asiria tomó a quién? Al norte. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Claro, porque Babilonia después toma al sur. Continuemos. La casa de Israel, o sea, el norte, como les decía, se esparció entre ¿dónde? Entre los gentiles, o sea, entre las otras naciones, haciéndose como uno de ellos. ¿Qué hizo? O sea, 7 del 8 al 9. Efraín se ha mezclado como los demás, con los demás pueblos. O sea, Efraín está entre los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. ¿Qué hizo Oseas 8:8? Devorado será Israel. Claro, ahí a quién se refiere, al norte. O sea, devorado será el norte, devorado será Efraín. Pronto, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. O sea, que todo el pueblo del Señor, ¿cierto? Todo Efraín, ¿dónde está? En todas las naciones. Amén. La casa de Efraín nunca volvió. Las 10 tribus del norte se asimilaron entre las naciones a donde los enviaron y se hicieron como los demás gentiles. Efraín no es el pueblo gentil, pero vive entre los gentiles y cree que es gentil. Se comporta como el mundo, pero su identidad es ser pueblo de Dios. Son ovejas viviendo entre cabras. Amén. Amén, así es. Gloria al Señor por eso. Y que sé que esto ya se ha venido explicando con anterioridad, pero para mí siempre será importante recalcarlo cada vez que se pueda y que obviamente en el tema pues que se esté dando vaya acorde. Las dos casas de Israel, el norte y el sur, ciegas están ahora, llorando y gritando. Una por ver al Mesías y la otra ver a las maravillas de las instrucciones de Dios. Mientras que Judá está ciega en no ver al Mesías,
Efraín, cierto, nosotros que estamos dispersos entre las naciones, estamos ciegos porque aún no hemos visto las maravillas de la ley del Señor. Pero el Señor ya le está quitando a su pueblo la ceguera. Amén. O sea, el Señor ya está haciendo que los de la tribu de Judá, o sea, los judíos, logren ver al Mesías prometido. Ese es el Mesías prometido. Y Efraín, que está entre las naciones, le está permitiendo ver las maravillas de la ley del Señor. Amén. Que no la despreciemos, sino que las obedezcamos. Yo siempre he dicho que, como en la parte contable, el Señor está queriendo conciliar dos cosas. Así como nosotros en la parte contable debemos conciliar el banco, que todo esté cuadrado, exactamente igual como el banco lo muestra. Y de la misma forma el Señor está queriendo conciliar dos cosas. Conciliar el hecho de que debemos reconocer a nuestro Salvador Jesús, Yeshua, como el Mesías prometido. Reconocer lo que Él hizo por nosotros en ese madero. Vivir agradecidos cada día, pero que esa vida de agradecimiento se muestra a través de la obediencia a la Torá, a los mandamientos, a la instrucción del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay una parte que está entre las naciones que está creyendo solamente en el Mesías, pero no está viendo las maravillas de la instrucción del Señor. Pero está la otra parte que reconoce las maravillas de la instrucción del Señor, pero no reconoce al Mesías. Y el Señor hoy por hoy, ¿qué está haciendo con su pueblo? Está conciliando ambas cosas. Ustedes que no ven las maravillas de mi instrucción, ahora vengan a verlas, pero sigan confiando en el Mesías como su Salvador. Y ustedes que ven las maravillas de mi instrucción, síganlas obedeciendo, pero ahora vean que su salvación está en el Mesías prometido. Y eso es lo que el Señor hoy está haciendo, conciliando ambas cosas. Conciliando ambas cosas. Amén. Gloria al Señor. Porque sé que esto que está en su palabra, sé que el Señor solamente se lo muestra a quien quiere. Y yo personalmente, mis hermanos, hablándoles de mí, esto solo me lleva a decirle, Señor, gracias, porque yo no hubiese podido ver esto si no fuese por él. Amén. O sea, a darle gracias al Señor o llorar para que otras personas también puedan conocer esto. Solamente queda eso y si tenemos la oportunidad de compartir, hagámoslo. Hagámoslo porque a eso el Señor nos ha llamado. Amén. El profeta Oseas dijo que Efraín, o sea, el norte, ¿cierto? Los que están mezclados en todas las naciones, tendrían la ley del Señor como algo en poco. Vamos a ver lo que dice Oseas 8, del 1 al 2 y del 11 al 12. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, o sea, el norte, Dios mío, te hemos conocido. ¿Y qué dice el 11? Porque multiplicó Efraín, o sea, el norte, las tribus que se esparcieron en todas las naciones, altares para pecar, para pecar. Tuvieron altares para pecar. Le escribí, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, el Señor decía, yo les voy a mostrar las grandezas de mi palabra, pero ustedes las van a tener como cosa extraña. Mano, yo tenía la Torá, la ley del Señor, como cosa extraña. Como cosa, como que ya eso para qué, ya eso no es conmigo. Lo tenía así, mis hermanos. Pero el Señor hoy me ha permitido ver las maravillas de su instrucción. Amén. Y espero que a ti, hermano, que me estás escuchando, también te permita verlas. Sin dejar de tener como columna vertebral nuestra salvación a través de Cristo, a través de Jesús en ese madero. No mires la ley del Señor como cosa extraña. No mires la ley del Señor como algo que ya pasó, que su palabra es eterna. Dice él, cielo y tierra pasarán, pero mi Torah, mi palabra, nunca pasará. Esta permanece para siempre. Pero dice el Señor en Oseas, yo les escribí las grandezas de mi instrucción, pero ellos la tuvieron como cosa extraña. Yo la tuve como cosa extraña. Amén. Que el Señor me siga ayudando a mí y a todos nosotros que estamos aquí escuchando
a que no miremos su instrucción, su ley como cosa extraña. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver los últimos versos, los versos del, del 35 al 38. Aquí sí ya les mostré las 4 versiones y quiero que me acompañen esta vez a verlo primeramente en la nueva versión internacional. Versos del 35 al 38, vamos a ver. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Como nuestro Salvador veía a su pueblo como ovejas sin pastor. Fíjense, ahí entendemos por qué lo que les decía anteriormente. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a los discípulos. Pídanle por tanto al Señor que de la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. Gloria al Señor. Escrituras restauradas en el nombre verdadero. Ahora vamos a leerlo en esta versión. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando las Besarot en las Beit Knesset. Beit Knesset quiere decir sinagogas. Y Besorot o Besorat quiere decir evangelio. Proclamando las Besorat del Malhut, del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero cuando él vio las multitudes, él fue movido con rayamín por ellos, porque porque ellos estaban desfallecidas y dispersas en el extranjero, como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus talmadín, a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, haced tefilá al Marjaf de las mies, que envíe obreros a su mies. Y se dan cuenta que aquí se usan términos más hebreos como tal, y por eso es muy importante porque eso enriquece el estudio. Preguntas a los versos del 35 al 38, entendiendo lo dicho en los últimos 3 versos. Vamos a ver. Realmente como tal no es una pregunta, pero tiene que ver con lograr entender lo dicho en los últimos 3 versos. Si ustedes se dan cuenta, habla de que el Señor predicaba el Evangelio del Reino. Más adelante, cuando nos encontremos nuevamente con esta expresión, el Evangelio del Reino, vamos a recordar lo que realmente es el Evangelio. Recordemos que ya esto lo había explicado antes, lo que es el Evangelio, cuál era la concepción de Evangelio en el siglo I. Esto es muy importante. Y recordemos que el Evangelio está desde un comienzo. O sea, ¿por qué creen ustedes que que los discípulos nunca le preguntan, Señor, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de las buenas nuevas? ¿Qué es eso del Evangelio? Ellos no preguntan eso. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían qué era. Amén. Y pues, a la próxima que nos encontremos con esa expresión, vamos a estudiarla nuevamente. Porque ya la habíamos estudiado antes. Entendiendo lo dicho en los últimos 3 versos. En los últimos 3 versos se dice, a ver qué se dice. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor que la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. Vamos a ver. En el verso 36. En sus viajes por Israel, nuestro Salvador se dio cuenta de la necesidad espiritual del pueblo. La gente contaba con líderes religiosos en las sinagogas y el templo, pero no muchos de ellos se preocupaban realmente por el pueblo. O sea, como lo que yo les decía anteriormente. O sea, están los maestros, ellos enseñaban, podían conocer mucho, pero realmente el interés de ellos no estaba en el pueblo, estaba en mantener ellos mismos su estatus económico, social. No se preocupaban por las ovejas, no se preocupaban por el pueblo. Las palabras de Yeshua, de Jesús, parecen traer a memoria lo que escribieron los profetas. Fíjense lo que dice Jeremías 50 del 4 al 6. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente.
e irán andando y orando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y dice el verso 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus redilas. O sea, nuestro Salvador tenía en mente lo que ya habían dicho los profetas. O sea, mis ovejas hoy están como en los tiempos de los profetas, sin pastor. No hay quien las cuide. Cada quien está buscando su propia conveniencia, pero realmente ni hay ni uno que esté buscando realmente el cuidado de las ovejas. Así veía la condición del pueblo de nuestro Salvador en ese momento, como ovejas sin pastor, así como en los tiempos de los profetas. Entonces vamos a continuar. Muchos de los llamados maestros en ese momento, en lugar de guiar y edificar a las ovejas, los pastores las usaban. En apariencia las cuidaban, pero en realidad no les importaba su bienestar, sino lo que podía sacar de ellas. Por eso el Señor mandó a decir a los líderes del pueblo de Dios. ¿Qué mandó a decir el Señor? En Ezequiel 34, del 2 al 6. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. ¿Qué le va a decir a los pastores? Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. O sea, le toman la lana a la oveja, se la quitan y ellos se visten de esa lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, no cuidas a las ovejas, nada más tomas de ellas los que te conviene. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, o sea, por falta de maestro, por falta de quien las guíe. Por eso es que nuestro Salvador, Él es, él es llamado como un moré, porque el moré no es solamente quien te enseña, es quien te apacienta, quien te cuida, quien te venda, quien te ayuda en los momentos difíciles. Ese es el moré. Ese es el moré. Y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. ¿Dónde fueron esparcidas las ovejas del Señor? En toda la faz de la tierra. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. O sea, los pastores, se perdieron, pues se perdieron. Pues yo para qué me voy a preocupar por eso. Así eran los pastores en ese momento. La profecía de Ezequiel revela que el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados ante esta injusticia e infidelidad de los pastores, de los líderes espirituales del pueblo. Y para eso vamos a verlo dicho en Ezequiel 34 del 10 al 16. Porque aquí nos vamos a dar cuenta de que realmente sí, ya el Señor ve la problemática de los pastores, pero Él dice, esto no se va a quedar aquí así, porque yo voy a hacer lo siguiente. ¿Y qué va a hacer el Señor? Vamos a verlo. Ezequiel 34 del 10 al 16 que dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las ¿qué? Y las reconoceré. Porque yo envié pastores, pero ninguno realmente hizo lo que yo quería. Cada quien se aprovechó de las ovejas. Ahora, como ninguno de ustedes hizo a lo que yo les mandé, que era cuidar a mis ovejas, apacentar a mis ovejas, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir yo mismo a recogerlas. Porque ninguno las quiso recoger. Y sigue diciendo.
Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron, ¿dónde? Esparcidas. El día del nublado y de la oscuridad. Claro, ¿qué va a hacer nuestro Salvador? Va a recoger a todas las ovejas esparcidas en todas las naciones. Amén. Va a recoger a Efraín esparcido. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Quién vino a buscar a su pueblo? Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Amén. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Gloria al Señor por su palabra. Ahora vamos a ver. Yeshua, Jesús, se presentó como el pastor que cuidará de las ovejas. Vamos a ver. En Juan 10, del 11 al 16, que dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas ¿qué hace el asalariado? Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa quiénes, las ovejas. Pero él dice: Yo soy el buen pastor y conozco a quienes, a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor. O sea, nuestro Salvador se está mostrando como aquel de Ezequiel 34. Yo soy ese buen pastor anunciado por Ezequiel 34, que viene a recoger a las ovejas. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor por eso. Alabado sea el Señor, alabado sea Él por permitirnos conocer esto tan hermoso. Ya en los últimos dos versos, ¿cierto? Nuestro Salvador animó a sus discípulos a seguir su ejemplo y también ministrar al pueblo de Dios, diciéndoles: Entonces les dijo a sus talmadín: La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Oren para que el Adón, sea el Señor de la cosecha, envíe obreros a recoger su cosecha. Y esta parte, al final, estos dos últimos versos, cuando yo los leía, yo decía: Señor, ayúdanos a ser obreros. Ayúdame a mí, Señor, a ser un obrero digno, o sea, que se comporte conforme al llamado que tú, Señor, me has hecho. Y así mismo, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser obreros, ¿cierto? Obreros en los cuales podemos trabajar en esa cosecha, porque la cosecha es mucha. O sea, hay muchas personas, ¿cierto? Partidas en todas las naciones que necesitan escuchar el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Y, pero ¿qué pasa? Que los obreros siguen siendo pocos hoy por hoy. Los obreros siguen siendo pocos, pero que el Señor nos ayude a nosotros, que nos ha permitido conocer el Evangelio del reino, en poder predicarlo y darlo a conocer ante los demás. Amén. Porque los obreros son pocos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser ¿qué? De ser obreros, de ser personas que lleven ese Evangelio a las demás naciones. Amén. Gloria al Señor por eso. Y pues mis hermanos, aquí terminamos como tal este capítulo 9. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, así como también para mí. Y pues ya para finalizar, vamos a ver el resumen de este capítulo 9, que realmente ha sido el más corto hasta el día de hoy, ¿saben? Este capítulo 9, digamos que hemos aprendido mucho, pero
Pero ¿por qué siento que ha sido más llevadero? En el sentido de que, créanme, hay veces hay unos capítulos donde hay cositas donde uno tiene que frenarse bastante y analizar bien y meditar bien. Pero ¿por qué esto ha sido así? Y yo venía reflexionando en esto también. Porque ya hemos venido estudiando temas, por lo menos el tema del reino de los cielos, el tema del evangelio y el reino. Y todas esas cosas que hemos venido estudiando nos ayudan a que los capítulos que vengan siguiendo sean mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque ya los conceptos ya están claros. Y pues como ya están claros, pues más sencillo, obviamente. Entonces, por eso considero que el capítulo 9, a pesar de ser extenso, porque es extenso en versos, ¿cierto? A pesar de ser así, pero digamos, como ya tenemos un conocimiento previo, como ya hemos venido siguiendo la secuencia, se hace mucho más sencillo por eso. Pero no deja de tener sus detalles. Pero bueno, gloria al Señor porque nos permite poder ya terminarlo y vamos a ver el resumen de este capítulo 9. Primero recordamos el concepto de fe en hebreo, el cual es la palabra emuná, y esta palabra está ligada a la ¿qué? Pues a la obediencia a la palabra de Dios. Esto nos permitió entender que cuando un enfermo o alguien se acercaba a Yeshua, a Jesús, para ser sanado, era porque estaba confiando plenamente en algo que ya había sido escrito. Y conforme a esa confianza actuaba en obediencia. O sea, el término hebreo, el término fe en hebreo nos permitió entender cuando los discípulos, cuando todas esas personas que llegaban a nuestro Salvador por un milagro, actuaban con esa fe, con esa confianza. Pero claro, era con esa confianza en lo que ya estaba escrito y que eso que estaba escrito se iba a cumplir. Segundo, aprendimos que cada sanidad o milagro que nuestro Salvador hacía era para mostrar que Él es el Mesías prometido y anunciado por los profetas. Pero vemos cómo los maestros de ese momento le llegaron a tratar de blasfemo. Entendimos que los publicanos eran los cobradores de impuestos, como lo fue Mateo, y quienes eran considerados en esa época como pecadores no eran necesariamente personas que infringían los mandamientos de Dios, sino que si tú no asistías a la sinagoga, tú eras considerado un pecador. De hecho, todo gentil, en este caso romano, era considerado un pecador. O sea, debemos entender también este tema porque cuando el Señor dice que yo me acerco a los pecadores, o cierto, o sea, muchas veces el Salvador lanza esa expresión, como lo hizo en este capítulo 9, pero nos damos cuenta que no era necesariamente porque ellos infringían los mandamientos del Señor. Ojo, no necesariamente. O sea, podría ser, claro que sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque en ese momento existía la concepción de que, por lo menos lo que yo les decía ahí, si tú no ibas a la sinagoga, tú eras considerado un pecador. Si tú eras de otra nación diferente, tú eras considerado un pecador. O sea, el término de pecador era muy amplio, no es como lo vemos hoy quizás. De hecho, aún hasta eso, aún hoy por hoy nosotros divagamos en lo que es un pecador. Porque el pecador bíblicamente es el que infringe los mandamientos, ese es el que peca. Pero hoy nosotros le queremos llamar pecador a todo. Entonces, aún hoy por hoy en ese término se divaga mucho. Y más cuando no tenemos digamos, en este caso, todo el concepto bíblicamente claro. Entonces ahí nos damos cuenta de eso como tal, de que el término pecador era muy amplio en ese momento, amén, muy amplio, o sea, era más como un estigmatismo que se le hacía a aquellas personas o a muchas personas que más como tal el concepto bíblico de ser alguien que infringe los mandamientos. Cuarto, comprendimos la problemática que existía en ese momento con base al ayuno, lo cual se trataba de que a nuestro Salvador se le criticaba por no cumplir con los ayunos semanales, los cuales eran dos, siendo esto un mandato de hombres y no de Dios. Más esto no tiene que ver con el ayuno de la fiesta de la expiación, que se conoce como la fiesta de Yom Kippur, el cual nuestro Salvador sí guardaba. La respuesta de nuestro Salvador a esta problemática nunca fue negando los ayunos semanales, sino que nuestro Salvador les quería mostrar que el que está con ellos en ese momento es el mismo Señor, la palabra del Dios viviente hecha carne. Así que no tenía sentido ayunar todo el tiempo. Esto es muy importante porque aquí aprendimos de que, como le decía ahí, los fariseos pensaban que nuestro Salvador estaba pecando, porque no guardaba los ayunos semanales, no los guardaba. Y pues claro, los fariseos tenían la mentalidad de que todo, digamos, toda, ¿cómo decirlo? Para que se entienda. En este caso, toda instrucción, ¿cierto?
todo mandato dado por un rabino, ¿cierto? En este caso, por alguien que enseñaba la palabra, era pues también mandato de Dios. O sea, se respetaba mucho la palabra del maestro en ese momento. O sea, era como que, oye, si el maestro mandó a hacer ayuno semanal, pues hay que hacerlo. Y si tú no lo haces, no solamente estás faltando al rabino, le estás faltando a Dios. Entonces, ellos llegaron a tal punto, es que ahí está el problema, como yo les decía en ese momento. ¿Dónde está el problema de los fariseos? En pretender, porque pretendían que como ellos guardaban el ayuno, los demás también debían guardar el ayuno. Ojo, si tu maestro te dice, vamos a ayunar, pues hónralo, hagan el ayuno, pero no pretendas que con eso los demás también deban hacerlo. Es claro, ellos decían, uy, el rabino mandó ayuno, pero Jesús no lo está haciendo, Jesús está pecando. Pero espérense, ¿pero por qué? O sea, ahí nos damos cuenta que nuestro Salvador le está diciendo, espérense, que el que está con ellos aquí es la misma palabra del Señor viviente. No es necesario ayunar todo el tiempo, porque están aquí conmigo. Pero obviamente no tiene nada que ver con la fiesta de Yom Kippur, con la fiesta del Día de la Expiación. En esa fiesta sí hay que hacer ayuno bíblico, mandato del Señor. Entonces, claro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los ayunos semanales y que ellos imponían esos ayunos semanales como un mandato de Dios. Pero no era mandato de Dios, era mandato de hombre, pero que ellos querían imponérselo a la gente como un mandato de Dios. Y esto nos enseñó, mis hermanos, de que si vamos a hacer algo, pues hagámoslo para el Señor, no pretendiendo que los demás también tengan que hacerlo, porque no es lo correcto. Quinto, aprendimos dos cosas de la mujer con flujo de sangre. Primero, que ella lo que realmente le tocó a nuestro Salvador fueron los flecos, los cisit. Recuerdan, lo vimos el domingo pasado, que están como mandato en números 15. Y segundo, que los 12 años de flujo de sangre de esta mujer representan las 12 tribus de Israel que están en ese estado de impureza y que Yeshua, nuestro Salvador Jesús, a través de su sacrificio vino a purificar. Sexto, bueno, aquí me adelanto un poquitico. Sexto, y finalmente de los dos ciegos comprendimos que simbolizaban las dos casas de Israel, el norte y el sur. Mientras que Judá, el sur, está ciega en no ver al Mesías, Efraín, el norte, disperso entre las naciones, está ciega porque aún no ha visto las maravillas de la instrucción del Señor. Pero Yeshua, Jesús, vino a través de su muerte y resurrección quitarle a su pueblo esa ceguera. Y ahora sí, quiero que terminemos con este pasaje bíblico de Mateo 9. Aquí está Mateo 9 del 11 al 13 que dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro Salvador con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bueno, este texto me gustó mucho, o sea, este pasaje me gustó mucho, ¿por qué? Porque nos enseña de que no podemos pretender nunca, pretender ser los más justos. O sea, como que yo no soy el enfermo, yo soy el médico. El hermano es el enfermo, ese sí necesita, pero yo no necesito. Yo soy el médico aquí. Yo soy el justo, yo soy el que se cree justo. Pero no nos creemos los enfermos, no nos creemos los que han pecado, no nos creemos los que están mal delante de Dios. Siempre, a veces en nuestro corazón malvado, pecaminoso, creemos que estamos bien, pero vivimos pendiente más a la viga del hermano, ¿cierto? A la astilla del hermano que a la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces, mis hermanos, nunca en esta vida nos consideremos médicos, que siempre nos consideremos los enfermos. Porque el Señor no vino a llamar a médicos, Él vino a llamar a enfermos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis hermanos, todos los días, porque todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos. Todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos. Que no tengamos la actitud de ese fariseo que dice, Señor, ayuno 2 veces por semana, oro, doy mi diezmo. Gracias porque no soy como este publicano que está aquí. No, Señor, yo soy el enfermo.
Yo soy el pecador, yo soy el que te fallo, Padre, perdóname. Yo soy el que necesita de ti cada día. Siempre esa actitud, mis hermanos. Siempre esa actitud, porque como dice el Señor, aquel que se humilla será enaltecido. Aprendemos a humillarnos delante del Señor, amén. Aprendamos a humillarnos. Y pues mis hermanos, gracias le doy al Padre porque nos ha permitido ya terminar este capítulo 9 ya para el siguiente domingo. Vamos a estudiar ya lo que es el capítulo 10, vamos a iniciar el capítulo 10. Pero bueno, mis hermanos, la verdad es que me gozo en el Señor por sus vidas. Me gozo en el Señor porque ha sido más que bueno en permitirnos poder estar aquí hoy, conocer más de su palabra. Gracias les doy al Señor por sus vidas. Y bueno, no siendo más, les invito a que me acompañen a orar. Padre eterno, Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre. Señor, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque sabemos, Padre, que te hemos fallado, Señor, que muchas veces no hacemos lo correcto, Señor, delante de ti. Señor, ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a vivir para ti. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a meditar en ella cada día y colocarla en práctica. Padre, en tus manos colocamos lo que es el inicio de esta semana, todo lo que vayamos a hacer. Padre, y que todo, Señor, lo que hagamos, pues lo hagamos para tu gloria y tu honra. Gracias por este día, Señor. Gracias por haberme escogido y por haberme llamado. Perdóname, Señor Rey. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Guarda toda su familia. Guarda este país, esta ciudad. Guarda a cada hermano, guarda a cada persona que esté escuchando esta enseñanza, Señor. Te pido que seas tú guiándole, Señor. Seas tú fortaleciéndolo y que seas tú cada día llenándolo más de ti. Para alabado seas tú y bendito seas tú en el nombre amado de Jesús, de Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Ya saben, lo esperamos el día miércoles a las 6:30 con el estudio de Hot, que realmente está siendo de mucha, pero de mucha bendición. No se pierdan la secuencia con nuestro hermano José Alfredo, que ha sido de mucha bendición realmente. Y los días sábados con otro pastor para el estudio de los mandamientos, para cada día vivir una vida que al Señor le agrade. Recuerden, como lo dijimos hoy, viendo el deleite de cada mandamiento, deleitándonos, viendo ese deleite. Amén. Como el Señor quiere. Gloria al Señor le doy por sus vidas. Bendiciones a todos.